Dios les bendiga. Por favor, tomen asiento. Wow, los amo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de enseñar y porque Él tiene el poder para sanar. Llevaba esperando desde las 5:30 de la mañana, orando, aferrándome a cada promesa de liberación de Dios que conocía. Después de casi 10 horas de lo que debería haber sido una cirugía de 4 horas, el cirujano salió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Con un nudo en la garganta fui a hablar con él. Me dijo, sinceramente no sé cómo este hombre podía caminar. Esto debería haber sido un trasplante de corazón. Yo tenía entonces 2 opciones: acobardarme por el miedo o creer que Dios sanaría a mi esposo. Elegí lo segundo. Dios tiene poder para sanar. Sí, Dios tiene el poder de sanar. Él tiene la capacidad. Sí, Dios tiene la capacidad. Él tiene la voluntad. Sin suposiciones, deshagámonos del sí. Y no hay duda, Dios siempre puede y está dispuesto a liberar. Y lo hace de innumerables maneras. Una de ellas es mediante la manifestación de dones de sanidades. Dones de sanidades es una de las 9 manifestaciones del don de Espíritu Santo que produce la liberación de Dios para aquellos que creen. Dones de sanidades es la habilidad dada por Dios para ministrar la sanidad a otros. La liberación, la sanidad, el poder y la habilidad son necesarias hoy en día y están disponibles porque Dios no ha cambiado. Comprender esta manifestación de dones de sanidades y quién está cualificado para ejercerla nos ayudará a evidenciar el poder de Dios y hacer que su liberación se haga realidad. Por favor, vayan a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Dios derramó su poder en el don de Espíritu Santo. Ese poder desde lo alto. Recibir este poder en el momento de renacer significa tener una mayor competencia para enfrentar a cualquier desafío en la vida. Por medio de este único don, Dios energiza nuestra habilidad espiritual para manifestar 9 operaciones. Estas están enumeradas en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Esta es la manifestación de creencia por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades. Está en plural. Por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Según el versículo 7 de este capítulo, cada una de estas 9 operaciones o manifestaciones tiene su propio provecho. Cada una de ellas conlleva un beneficio. ¿Cuál es el provecho de los dones de sanidades? Que se produzca la liberación de Dios en la categoría de sanidad. Nosotros podemos operar esta manifestación porque estamos tomando el lugar de Jesucristo aquí en la tierra. En Lucas 4:18, el comienzo de su ministerio público, Jesús declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús expresó claramente sus cualificaciones. El Espíritu del Señor estaba sobre él y por medio de ese Espíritu Dios lo ungió, lo que significa que le dio el poder necesario para realizar su misión.
y Dios lo envió. La mayoría de nosotros no dudaríamos de la validez de las cualificaciones de Jesús. ¿Y qué hay de nuestras cualificaciones como creyentes renacidos? En este mismo momento, Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios y tenemos a Cristo en nosotros. Nosotros ocupamos el lugar del Cristo ausente. Entonces, estamos cualificados para traer la liberación de Dios y manifestar dones de sanidad en nuestro día y época. Claro, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Hemos sido ungidos, investidos de poder desde lo alto y hemos sido enviados como embajadores en el nombre de Cristo. Nuestras cualificaciones son el resultado de recibir el don de Espíritu Santo que Dios nos ha dado y nunca deberíamos dudar de su validez. Todos los dones de Dios, incluyendo los dones de sanidades, están disponibles de inmediato para todos los creyentes. Estamos cualificados y tenemos el derecho de utilizar la habilidad que Dios nos ha dado. La siguiente es la definición de esta manifestación. La manifestación de dones de sanidades es su operación de la habilidad dada por Dios, por medio de la cual usted puede, en el nombre de Jesucristo, por la manifestación de creencia, hacer que ocurra sanidad de acuerdo con lo que Dios le ha revelado, por la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y o discernimiento de espíritus. Es su operación. Es su operación de la habilidad dada por Dios. Si usted cree en su habilidad, usted la operará, por medio de la cual usted puede. Dios nos da permiso en el nombre de Jesucristo. Ese nombre abre nuevas posibilidades por medio de la manifestación de creencia, hacer que ocurra la sanidad de acuerdo con lo que Dios le ha revelado. Si hay algo que usted necesita saber, Dios no se lo negará por medio de la palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus. Estas manifestaciones de revelación nos permiten llegar a la causa de una situación. Esta manifestación de dones de sanidades produce la liberación de Dios para aquellos que necesitan sanidad. Es una manifestación de poder. Tenemos un poder enorme a nuestra disposición y Dios quiere que lo sepamos. Vayan a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Estoy consciente de que a veces el ámbito de la sanidad puede parecer difícil de entender. Parece haber una falta de coherencia en lo que respecta a la sanidad, incluso cierta confusión sobre si funciona o no. La palabra de Dios siempre funciona. Manifestamos ese poder desde lo alto por medio de actuar de acuerdo con la palabra. La palabra erradica el miedo y edifica nuestra creencia para producir estas manifestaciones. Por lo tanto, necesitamos saber lo que dice la palabra acerca del poder de Dios para sanar y nuestra habilidad para ministrar esa sanidad a otros. Efesios 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Cuánto poder se necesitó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos y sentarlo a la diestra de Dios? Dios quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque ese es el mismo poder que Él energiza en nosotros. La creencia libera todo ese poder. Poder para cambiar, poder para crecer, dar, vencer. Poder para ser libres, ser fuertes. Y sí, para ser sanados y liberados. Con esa clase de poder disponible, ¿por qué algunas personas reciben sanidad y otras no? Porque cuando no se evidencian consistentemente los dones de sanidades,
la gente empieza a dudar la palabra de Dios y su poder para sanar. Porque no ven la sanidad, no creen. Sin embargo, cuando se trata de la sanidad, debemos andar por creencia, no por vista. Deberíamos llegar al punto de que sea normal creerle a Dios para recibir sanidad y no dejarnos distraer por la apariencia de las cosas. Cuando lleguemos a ese punto, no flaquearemos porque sabemos que el cumplimiento de la promesa está garantizado, aunque no veamos los resultados de inmediato. En la manifestación de dones de sanidades, la creencia de la persona, tanto la que ministra como la que recibe, es lo que produce la liberación de Dios. Hablamos primero de la persona que ministra. Vayan a 1 Corintios, capítulo 12. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos renacido, que hemos sido cualificados, estar preparados para impartir estos dones de sanidades de Dios a los que los necesitan? En primer lugar, dividiendo correctamente la palabra de verdad con respecto a la sanidad. Debemos estudiar la palabra hasta que estemos convencidos de que no hay duda alguna sobre el poder y la voluntad de Dios para sanar. La certeza es importante. Es esa certeza del poder y la voluntad de Dios la que nos da la valentía para ministrar sin vacilación o temor. Luego, debemos ser conscientes del privilegio y la responsabilidad que tenemos de manifestar el Espíritu que nos ha sido dado para el provecho de todos. 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este don le es dado a cada uno. Esperemos. No se mencionan títulos. Un momento. No se indica una cierta edad. No se requiere experiencia previa necesaria. Depende de nosotros, los llenos de espíritu, cualificados por Dios mismo, embajadores en nombre de Cristo, manifestar dones de sanidades. Como se mencionó anteriormente, cuando la sanidad se produce por medio de la manifestación de dones de sanidad, es de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado. Dios desea revelarnos lo que necesitemos para traer su liberación. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo u orando con el Espíritu Santo. Esto nos lleva a otra manera en la que podemos estar preparados para ministrar, y es por hablar mucho en lenguas. Hablar en lengua nos edifica para recibir lo que Dios revela. Hablar en lengua nos da la habilidad de andar y vencer en cualquier situación, para resistir al adversario y para llevar a cabo las soluciones de Dios. Tenemos la certeza de que la sanidad es la voluntad de Dios, que depende de nosotros manifestar dones de sanidades y que estamos listos para recibir lo que Él nos revela. Vayan a 2 Corintios, capítulo 5. Ahora que estamos listos para traer la liberación, ¿cómo pueden edificar su creencia los que reciben estos dones? Se mencionó anteriormente, leámoslo ahora, 2 Corintios. 2 Corintios 5, versículo 7. Porque por fe, la creencia, andamos, no por vista. La creencia no consiste en andar ciegamente por la vida, ignorando cualquier problema de salud que pueda surgir. Este versículo habla de la manera en que vivimos. Ese es el significado de la palabra andar en este versículo. Andar significa dar un paso para ir de un lugar a otro. Nosotros determinamos el lugar. A cada etapa, a cada fase, a cada día de nuestras vidas podemos fortalecernos en la creencia de la palabra de Dios. Cuando andamos creyendo la palabra de Dios,
Nos fijamos en lo que es verdad. Cuando andamos por la vista, miramos las apariencias. Las apariencias pueden ser engañosas. Nos fijamos en todo lo que vemos, nuestra edad, nuestra genética, el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo hace que nos pasa esto? Y antes de que nos demos cuenta, tenemos miedo de pedir la sanidad. Puede que nos hayamos dicho, las cosas no se ven bien, y empecemos a analizar por qué nos está pasando eso. Puede ser que pase por nuestra mente. No merezco la sanidad. Bien, detengámonos aquí. Incluso si no la mereciéramos, estamos cualificados para recibirla, porque ya fue pagada. Es por eso que es un don. Vale la pena exigir lo que ya es nuestro. La realidad, la verdad, es que Dios desea que seamos sanados y ha hecho todo lo posible para que obtengamos ese final deseado. Por favor, vayan a Marcos capítulo 11. Parte de andar por la creencia está en lo que decimos. Marcos 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Obviamente es importante lo que decimos. Decirlo se menciona 3 veces en este versículo, ya sea lo que digamos en voz alta o en silencio. Lo importante es no tener duda alguna en nuestro corazón y creer lo que decimos se hará realidad. Nos cuidamos de lo que decimos. Por eso somos cuidadosos en cuanto a lo que decimos. Cuando empezamos a dudar por la manera como nos sentimos, refutamos las dudas en vez de expresarlas. Cuando declaramos la promesa, no significa que la estamos restando importancia a la gravedad de la situación por la que estamos pasando. Significa que rehusamos dudar del poder, la habilidad y la voluntad de Dios para sanarnos. A pesar de nuestras circunstancias, puedo hacerlo. Comienza con un solo pensamiento. Para recibir la sanidad, debemos recordar también que Dios está obrando en aquellos que nos ministran. Si queremos la ayuda de ellos, debemos creer en la habilidad que Dios les ha dado. Puede que ellos no siempre digan o hagan lo que uno piensa que deberían hacer. ¿Recuerdan el relato de Naamán en el Antiguo Testamento? Él era un hombre valeroso en extremo, pero era también un leproso, gentil, a quien le habían dicho que el hombre de Dios en Samaria podría sanarlo de la lepra. Así que viajó allá con sus caballos y su carro y fue a la casa de Eliseo. El hombre de Dios estaba parado afuera de la casa. Esa fue una gran acción de creencia. Él quería ser sanado. Eliseo envió a su mensajero para decirle a Naamán que se lavara 7 veces en el río Jordán y sería limpio. Era algo muy sencillo. Pero Naamán se fue enfadando porque tenía una idea preconcebida de cómo debería haberle ministrado. Naamán pensaba que Eliseo seguramente saldría a verlo e invocaría el nombre de Dios, alzaría su mano sobre él y lo sanaría de la lepra. No sé por qué pensó que eso funcionaría. En cualquier caso, Naamán prefería que fuera a su manera en vez de la de Dios. Felizmente, los sirvientes de Naamán le ayudaron amorosamente a tomar la decisión correcta y recibió la sanidad completa. La manifestación de dones de sanidad no es una varita mágica que se agita sobre nuestras cabezas y sanamos. Es una manifestación de poder.
Cuando necesitamos sanidad, damos un paso hacia lo que es verdad, no hacia las apariencias. Decimos lo que dice la palabra y confiamos en que Dios está obrando en aquellos que nos ministran. Veamos en la palabra. Vayan a Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Este relato nos mostrará que Dios sigue sanando hoy en día y que Él nos dará lo que necesitemos saber para llevar a cabo su voluntad de sanar. También nos mostrará que sin importar cuánto tiempo haya esperado, nuestra liberación puede producirse en un solo día. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Recuerden, la manifestación de dones de sanidades requiere la creencia de cada persona, tanto la que ministra como la que recibe, para que se produzca la liberación de Dios. Hablemos primero de los que ministran. Pedro y Juan son los que ministran. En los 2 primeros capítulos aprendemos que fueron cualificados por el don del Espíritu Santo y con ellos recibieron la habilidad de manifestar el poder de Dios y que serían testigos de la gran verdad de ese poder. Ellos estaban convencidos del poder, la habilidad y la voluntad de Dios para sanar. Y hablar en lenguas los edificó para recibir lo que Dios les iba a revelar. Dios no tenía que revelarles que el hombre era cojo. Lo podían saber por los 5 sentidos. ¿Qué era lo que necesitaban saber? Si ese hombre tenía la creencia para ser sanado. Pedro y Juan estaban listos para traer la liberación de Dios. Fijémonos en el cojo. Cada día era traído a la puerta del templo. Cada día pedía ayuda. ¿Qué era diferente ese día? De toda la gente que vio entrando al templo, él vio a Pedro y a Juan. Les pidió limosna, les pidió compasión y misericordia. No hay nada malo en pedir ayuda. Pedro dijo: míranos. En ese momento, el hombre tenía la oportunidad de centrarse en lo que era verdad. Dice el hombre, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Debe de ser que esperaba recibir sanidad, porque eso fue lo que recibió. Él esperaba recibir su sanidad. Y Pedro la ordenó en el nombre de Jesucristo: levántate y anda. Nosotros también podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios libera. Dios libera. ¿Saben lo que me gusta? En el versículo 11 dice que cuando el cojo fue sanado, tuvo asidos a Pedro y a Juan. Él no se iba a ir.
Se quedó ahí. Eso es lo que sucede cuando uno ve la grandeza de la familia de Dios. Uno deja de tratar de hacer todo por sí mismo y comienza a funcionar en un solo cuerpo, allí donde Dios lo ha colocado. Jesucristo estuvo firme, solo para que nosotros no tuviéramos que estarlo. Nunca fue la intención que lo estuviéramos. Y si queremos ver la grandeza de estas manifestaciones en nuestro día y época, lo hacemos juntos. A veces será a Pedro y a Juan a quienes Dios les revele algo. A veces puede ser a otro miembro de la familia. De cualquier manera, la necesidad será suplida en la familia. Así fue en la situación de mi esposo. Su malestar se había vuelto casi incapacitante un par de semanas. Esto ocurrió justo durante las vacaciones de diciembre y mis hijos adultos estaban en casa. Tras una breve visita, mi hija vino a mí con una oración definitiva y me dijo: mamá, tenemos que llevarlo al médico. Le dije: está bien, pero mañana está cerrado, es festivo. Y ya había ido al médico varias veces. Ella insistió: vuelve a llamar. Me irritó un poco lo que parecía ser una simple decisión basada en los 5 sentidos, pero no lo era. Era revelación, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. La revelación no era un diagnóstico. Ella no lo habría entendido. Ella no es doctora. La revelación era: llama al médico. Volví a llamar y conseguí una cita para el día después del día festivo. 3 minutos después de que mi esposo y yo llegáramos a la cita, el médico nos mandó directamente a urgencias. Recuerden, eran las fiestas de fin de año y muchos creyentes estaban fuera de la ciudad. Además, no queríamos molestarlos. A los 5 minutos de estar en urgencias, llegó uno de los creyentes y dijo: hola. Luego, otro y otro más. Esa es la grandeza de la familia de Dios. Y ellos se quedaron. Cuando nos trasladaron a otro hospital, nos acompañaron. Esa mañana a las 5:30 llegaron para orar con nosotros y se quedaron. Cuando el cirujano salió con las noticias, ellos estaban allí. Cuando yo no podía recordar otro versículo, ellos estaban allí con notas adhesivas, ayudándome a alimentar mi mente con la palabra. Durante todo ese proceso, ellos estuvieron allí, siempre asegurándome que Dios nos libra. ¿Y saben qué? Ellos tenían razón. Estando en la sala de espera del hospital ese día, tomé la decisión consciente de creer que Dios sanaría a mi esposo. Sabía que mi esposo tomaría esta decisión. Él tiene una gran creencia y no tiene nada de miedo. Pero ahora está inconsciente en la mesa de operación. Depende de mí estar plenamente convencida del poder sanador de Dios, y requirió esfuerzo. Saturé mi mente con su palabra y hablé mucho en lenguas. Necesitaba la habilidad dada por Dios para que la liberación de Dios se hiciera realidad en cada etapa de la recuperación de mi esposo. La creencia mutua de la familia que nos rodeaba trajo paz a mi corazón, y lo que a su vez me permitió que pudiera llevar la sanidad de Dios a mi esposo. Esto se realizó de muchas maneras, incluyendo dones de sanidades. Dones de sanidad es una de las 9 manifestaciones del don de Espíritu Santo que produce la liberación de Dios para aquellos que creen. Dones de sanidades es la habilidad de ministrar sanidad a otros. Dios nos da lo que necesitamos para llevar a cabo su voluntad, para
que la liberación se convierta en realidad. Dios siempre es capaz y está dispuesto a liberar. ¿Está usted creyendo para impartir estos dones de sanidades de Dios a aquellos que lo necesitan? Llegue a estar plenamente convencido de la palabra de Dios con respecto a la sanidad. Que no hay duda alguna al respecto. Recuerde que todo creyente lleno del Espíritu tiene el privilegio y la responsabilidad de manifestar el Espíritu para el provecho de todos. Y hable en lenguas mucho para estar preparado para recibir la revelación de Dios. Aquellos de nosotros que recibiremos estos maravillosos dones de sanidad, demos el siguiente paso por medio de creer. No juzguemos por las apariencias, sino por la realidad de la verdad de Dios. Él tiene el poder para sanar. Él nos sanará. Diga las promesas de Dios en voz alta. Yo puedo hacerlo. Cambie su enfoque. Confíe en que Dios está obrando en la persona que le está ministrando. Crea en la habilidad que Dios le ha dado a ellos. Ese mismo poder, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios, está obrando en nosotros. Nuestra creencia libera ese poder. Ese tipo de poder libera cada vez. Es hora de que sea normal creerle a Dios por la sanidad y recibir lo que ya es nuestro. Los amo. Dios les bendiga.